Bueno, creo que ya estamos en vivo en Facebook, igual que en Zoom, y que podemos empezar con esta charla. Hola a todos, buenos días a todos y todas. Me llamo Mladen y voy a hablarle un poco en español y después un poco en serbio para explicarle todo lo que tengo que decirle sobre esta charla de hoy. Za početak, da vam se predstavim, ja sam Mladen iz Instituta Cervantes u Beogradu i ovdje smo da započnemo mali razgovor sa Fernandom Bajonom, našim umjetnikom kog ovog ljeta, čije radove ovog ljeta možete da vidite u galeriji Instituta Cervantes. Sa Fernandom će razgovarati David Pužado, direktor festivala Belirit Fotomant, koji se upravo i nalazi u našoj galeriji. Ono što je važno za sve vas koji pratite razgovor na Facebook stranici, recimo trenutno, ili na platformi Zoom, ukoliko ne govorite španski jezik, razgovor će biti održan na španskom jeziku. Dakle, za prevod je potrebno da uđete na platformu Zoom, u opisu ovog posta i u komentarima ćemo vam ostaviti link za pristup, da možete da pristupite zapravo Zoomu, gdje možete da odaberete opciju za prevod. Zbog tehničkih ograničenja koje Zoom ima, razgovor ćemo naravno prevoditi na srpski, ali morate da odaberete opciju koja vam daje prevod sa španskog na engleski. Dakle, pridružite nam se, sačekat ćemo još koji trenutak da ukoliko treba, pridružite nam se i na Facebooku i na Zoomu, gdje su svi učesnici tu sa nama, tu su i Nada Gašić i Ilija Stevanovski, koji će biti zaduženi za prevod sa španskog na srpski jezik. Ono što meni ostaje jeste da još jednom poželim dobrodošlicu Davidu Pužadu i Fernandu Bajoni, našim današnjim gostima. David y Fernando, hola. Muchas gracias por destacar su tiempo a esta charla y por participar en todo esto. Es la primera vez que lo estamos organizando en la manera online, hacerlo en Zoom. Así que bienvenidos. Espero que estéis bien. Muchísimas gracias por la invitación. Es todo un placer. Buenos días. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Disculpadme. Quería dar las gracias, en primer lugar, al Instituto Cervantes por colaborar otra vez con el Festival Belirit Fotomont. Es nuestra quinta edición y es la quinta vez que tenemos vuestro apoyo. Muchísimas gracias. Es fantástico para nosotros cada año colaborar con vosotros. En segundo lugar, quería dar también las gracias al Gobierno de España, especialmente al proyecto Acción Cultural Española, a través de su programa de internacionalización de la cultura española, que sin ellos hubiera sido imposible tener esta exposición que tenemos a mi espalda en el Instituto Cervantes de Fernando Bayona, y que además permitirá que Fernando nos venga a ver, si todo va bien, en septiembre para cerrar la exposición. Quería dar también especialmente las gracias a Nada Gašić, quien es mi voz ahora mismo en serbio, y a Ilija Stevanovski, que es quien será la voz de Fernando en serbio también. Y bueno, un pequeño agradecimiento también al Instituto Francés, porque también nos ha dado un pequeño apoyo con este proyecto. Muchísimas gracias. Yo, por mi parte, quisiera también agradecer en primer lugar a Javier Diaguardiola, porque es el comisario de este proyecto y confío plenamente en mis posibilidades para desarrollar algo tan sumamente diferente a lo que había hecho anteriormente en mi producción artística, y evidentemente al archivo ABC y evidentemente al periódico ABC por abrirme las puertas de su casa, de su archivo. Es un archivo que tiene más de 100 años, con más de 5,5 millones de ejemplares, y me dieron libertad absoluta de movimiento, y esto es más que de agradecer. Así que sea esta pequeña mención sirva como agradecimiento a toda esa labor que han tenido conmigo, y gratitud sobre todo. Antes de empezar, yo solo tengo que mencionar una cosa muy importante, decir que la exposición se llama La memoria traidora o Varljivost sećanja.
Y solo quiero comentar una cosa muy importante en serbio para todos que estáis mirando ahora. Nuestra charla Izložba Varljivost sećanja je otvorena 2. jula u našoj galeriji u Institutu Cervantes. Svi vi koji ste ovih dana u Beogradu i koji ste ovog ljeta u Beogradu možete da pogledate izložbu svakog radnog dana od 8 do 18:30. Naravno, broj posjetilaca je ograničen. Potrebno je da prilikom dolaska u našu galeriju ponesete i maske, da se pridržavate distance i da naravno koristite i dezinfekciona sredstva koja se nalaze u našoj galeriji i nadamo se da ćete iskoristiti neki od ovih dana da posjetite našu izložbu. S moje strane, bueno, por mi parte, yo no tengo que deciros nada más. Os dejo para charlar y claro, si alguien tiene cualquier pregunta, nuestra charla en Zoom, bueno, nuestro chat o los comentarios en Facebook, yo estoy atento y estoy mirándolo todo, así que al final podemos dedicar un par de minutos a las preguntas. Takođe, za sve one koji nas prate putem Facebooka, ukoliko imate pitanja, možete ih postaviti u komentarima na Facebooku ili se pridružiti naravno našem razgovoru i na Zoomu i u opciji za chat postaviti neko pitanje. Ja ću pratiti sve i sakupiti pitanja da bismo na kraju mogli da ih postavimo Fernandu. I još jednom, ukoliko se možda sada uključujete u naš razgovor, ukoliko nas pratite na Facebooku, sav razgovor će biti vođen na španskom jeziku, ali ništa ne brinite. U opisu ovog videa možete da pronađete link da nas pratite na Zoomu, gdje imate opciju za praćenje na srpskom jeziku cijelog razgovora. Tu su naši prevodioci Ilija i Nada i njih dvoje možete da slušate na Zoomu kako prevode razgovor Fernanda y Davida. Creo que mi tiempo se acabó y ahora Fernando y David, bueno, estoy también aquí para disfrutar en vuestra charla. Muchísimas gracias, Mladen. Ok, voy a empezar comentando diciendo que hoy tenemos a Fernando aquí, pero debo decir que Fernando forma parte un poco de Belgrade Photo Month desde la segunda edición, porque lo invitamos a ser jurado de nuestro concurso anual New Talents, y desde el primer momento él aceptó la propuesta. Entonces, digamos, como siempre digo, una vez formas parte de Belgrade Photo Month no dejas de formarlo nunca. Por tanto, él es uno de los nuestros desde ese año. Y debo decir también que 2 veces más intentamos conseguir que viniera al festival, pero al final lo hemos conseguido, y nada más y nada menos que en este año, que es bastante complicado. Entonces, bueno, te quería dar la bienvenida y muchas gracias por aceptar hoy y por aceptar hace 3 años formar parte de nuestro New Talents. Y bueno, quería un poco abrir la puerta a todo esto por el inicio, como siempre. ¿Hace cuánto y cómo empezaste en la fotografía? Pues empecé realmente en el 2006. Es decir, mi formación es como escultor en mármol. Pero quizá una noche de borrachera y una apuesta con unos amigos, había una beca en la Junta de Andalucía precisamente, y me aposté con ellos que esa beca la iba a conseguir. Y se acababa el día siguiente, es decir, en una noche preparé todo el proyecto, conseguí materializar la idea, conceptualizarlo todo y lo envié. Y tuve la suerte o la desgracia, no sé muy bien a día de hoy, de conseguir esta beca, que yo no creía que me la fuese nada, es decir, es simplemente una apuesta, ¿no? O con una bravucada. Así que me la dieron y esto ya supuso que tenía que comprar la cámara, aprender a utilizar toda la técnica para desarrollar ese proyecto. Y bueno, pues esta historia es lo que me atrajo un poco a la fotografía. Debo decir que sí que sabía que me gustaba, pero no había querido hacer más allá de 2 asignaturas en la carrera porque sabía que me iba a enganchar. Así que preferí utilizar la escultura, conocerla más o menos para quitarme esa espinillita y después empecé ya con la foto. ¿Eso cuánto hace? ¿Cuánto hace de todo eso? 2006, hace 14 años. 2006, entre 2006 y 2008 es cuando desarrollé mi primer proyecto fotográfico, que es con el que yo pedí la beca de la agencia Magnum. Es decir, había desarrollado solo un proyecto fotográfico, alguna otra cosita, nada de importancia, y vi una beca de la Magnum en colaboración con Contrasto, que es una agencia
fotoperiodística y que tiene un máster de fotografía en Milán, y decidí presentarme por retrato, algo así. Pero presenté unas imágenes que no tenían nada que ver con el retrato, eran como si fuera leche levitando en un espacio negro, y esto lo que generó realmente, o para mí lo que representaba, eran mis amantes. Cada una de estas imágenes era el nombre de uno de mis amantes. Y evidentemente yo justificaba toda esta serie como que no hay un retrato más fiel de una persona que una muestra de ADN. Y realmente eran esto, muestras de ADN. Y bueno, pues esto al final generó que me dieran esta beca. Yo estaba trabajando en Carrefour, que es una multinacional, para quien no lo sepa, ahí en Serbia. Es un supermercado muy grande. Y yo me ocupaba de publicidad y diseño. Y bueno, pues estaba muy cansado. Así que un día me levanté y dije, esta no puede ser mi vida. Mi vida tiene que ser otra cosa. Pedí varias becas, entre ellas la de la agencia Magnum, otra de la Diputación de Granada. Pedí varias y tuve la suerte que me las dieron todas. Y esto cambió mi vida y acabé o desemboqué en la fotografía. Debo decir que para la gente que no esté en fotografía no es nada fácil conseguir una de estas becas, para nada. Conseguirlas todas todavía menos, evidentemente. Y discúlpame, yo no creo en la buena suerte. Normalmente detrás de la buena suerte hay muchísimo trabajo. Quizá diste en el momento justo con aquello que hubo un comisario o alguien del jurado que le encantó. Puede ser, pero si el trabajo no hubiera sido bueno no te lo habrían dado seguro. Y menos cuando te da más de una, cuando te dieron varias. Bueno, aquí voy a discrepar un poco y, bueno, voy a estar de acuerdo, pero discrepo un poco. Porque yo que he estado en muchas ocasiones de jurado, a veces el mejor proyecto no gana la beca. A veces el mejor proyecto lo gana la segunda apuesta o la tercera apuesta de los miembros de jurado. ¿Por qué razón? Porque hay un consenso, porque llegan a un acuerdo. Es decir, yo, por ejemplo, cuando estoy de jurado, apuesto muy fuerte por proyectos que sean de fotografía escenificada. O sea, como hay mucho concepto, pero también hay una elaboración técnica bastante elaborada. Y quizá esto no interese tanto a otro miembro de jurado que sí que apuesta por proyectos que sean, no sé, de fotoperiodismo, por ejemplo. Entonces, al final, mi segunda apuesta sí que puede estar en relación con la segunda suya y con esto o con el tercero, ¿no? Y al final ahí es donde encajan y te dan la beca. Por eso hablo a veces de suerte. Soy muy consciente de hay que saber muy bien cómo preparar un proyecto, cómo desarrollarlo a nivel conceptual, a nivel teórico y plasmarlo para que sea entendido por los miembros de jurado. Esto es fundamental. Y después, evidentemente, tener un aval, un buen portfolio para que esto sirva como base para que confíen en ti y en tu proyecto. Yeah. Ok, te lo compro un poquito. Es verdad, okay. Lo sabes. Ok, una vez sabemos cómo el alcohol no es tan malo muchas veces. Disculpen si hay niños escuchando la conversación, no hay que beber alcohol, pero a veces no es tan malo. Puede provocar buenas... Porque bueno, realmente después se ha demostrado que tienes una trayectoria sólida y muy buena, con lo cual ha sido una suerte que aquella noche fueras de borrachera, que vamos a decir. Pero bueno, no voy a hacer apología del alcoholismo tampoco. No. Entonces, algo que te quería preguntar, antes de que algún corrector nos corrija. Dime otra cosa. Sé que tu trabajo tiene una línea temática en general. Pero dime, porque hay mucha gente que quizá conozca tu trabajo, quizá hay gente que no. Dinos un poco a todos cuáles son los temas que te mueven más en la fotografía y si quieres, de paso, coméntanos un poco, si quieres hablar de algún proyecto anterior que has hecho, que has realizado un poco. Si quieres comentar justo el anterior al que tenemos hoy aquí, porque es el que queríamos haber traído hace 2 años y el año pasado. Vale, si quieres podemos empezar quizá por el principio, como tú has hecho antes. Es decir, quizá con Circus Christi, para que entiendan un poco cuáles son las líneas que me interesan. Si me permitís, intento compartir pantalla y os pongo, por ejemplo... ¿Te parece bien? ¿Comparto pantalla? Sí, perfecto. Vale. Necesito que me habilites, Marlen, para... Espera, creo que lo puedo hacer yo también. ¿Lo puedes hacer tú? Ok, ya lo puedes. Creo que puede ser. No, a
aquí me deja solamente el desktop. Voy a intentarlo. A ver. Okay. ¿Estáis viendo? Porque yo solamente puedo ver ya mi PDF. Estamos en Circus Christi. Vale, lo voy a dejar pasando y mientras voy hablando un poco de esto. Así lo pueden ir viendo un poco de qué va mi trabajo. Realmente a mí quizá el epicentro de mi trabajo es el amor y el sexo, entendidos como las dos caras de la misma moneda. Es decir, todas las acciones más sublimes del ser humano y todas las más detestables, en cierta manera están gestadas o están catalizadas por estos dos sentimientos, ¿no? El amor y el sexo. Y aquí es como una especie de espiral que va creciendo y se va ensanchando. Quizá la dominación, la violencia, el deseo, las drogas o los estados alterados de conciencia me interesan muchísimo. Yo creo que al final estas son un poco las raíces sobre las que se fundamentan todos mis trabajos. O sea que sexo, amor, drogas, religión es otro de los temas. Es decir, la religión, y en este caso concreto de Circus Christi, es una parte fundamental de mi trabajo. Normalmente, todas las series que he ido desarrollando tienen una línea como muy narrativa. Serían como los capítulos, cada una de las fotografías que integra cada serie, serían como los capítulos de un libro. Necesitas de ver toda la serie para poder entender qué está sucediendo. Y en cada una de las imágenes invito al espectador a que no solo se quede con lo que a priori puede ver, sino que analice pequeños detalles que en la mayoría de las ocasiones son más importantes incluso que la imagen en general. Voy a intentar pasar más rápido porque esto va un poco lento, a ver si de esta manera. ¿Veis? Por ejemplo, esto es una historia por todo el mundo conocida, ¿no? La vida de Jesús. Yo lo que hago es, soy muy relativista y lo que hago es replantearme si lo que nos han contado de su vida es cierto. Y la replanteo como si él hubiese nacido en 1980. Y me hago la simple pregunta de ¿qué sería de la vida de Jesús si nace en 1980? Entonces lo planteo como probablemente su madre ejerce la prostitución y vende su cuerpo al mejor postor simplemente para sacar adelante a su hijo. Es decir, yo veo aquí la máxima entrega de una madre hacia un hijo para poder sacarlo adelante. Y después me planteo un Jesús en el que probablemente no tenga clara su sexualidad y me lo planteo como un Jesús homosexual. Es el vocalista de un grupo de música, esto le da la posibilidad de poder acceder a las grandes masas y difundir su mensaje, sin más. Es decir, voy a intentar pasar rápido. Este sería, por ejemplo, Jesús y María Magdalena. Está Jesús y el bautismo, mi visión personal del bautismo. Voy a pasar así como muy rápido. Jesús predicando. La última cena. El beso de Judas. La crucifixión. Voy a ponerlo así para que sea más rápido y mejor. Aquí sería un guiño a las Tres Marías o a la Resurrección, al Cristo de Manteña. O sea, en mi trabajo siempre hay mucho de historia del arte. Bebo muchísimo de la pintura, la piedad y la duda de Tomás, sin el santo de Tomás. En un after, pues esto sería un poco, por ejemplo, para entender de qué va mi trabajo. Por ejemplo, esto lo que al final generó muchísima controversia y por eso siempre se me ha catalogado de ser un fotógrafo polémico, que no estoy muy de acuerdo con este calificativo, pero realmente se me cataloga siempre así, porque suelo tocar temas que son bastante tabú, pero que a mí me interesan especialmente porque están insertos en nuestra sociedad y por qué no tratarlos. Bueno, al final digamos que para que alguien diga que algo es polémico, solo hace falta su punto de vista que puede ser más o menos abierto, con lo cual Exacto. Cada uno es muy fácil con o sin sentido, pero bueno. Vemos un trabajo como veremos después con otros trabajos que has hecho, con mucha escenografía, con mucho trabajo escénico ahí.
Evidentemente, los modelos son modelos profesionales, antes no lo eran, quizá ahora sí, son actores, son modelos, son gente normal. Porque Pues es una mezcla de todo realmente. A veces son actores profesionales, otros que son amateur, bueno, pues es como su pasión, y en muchas ocasiones, o en la mayoría, voy atracando a la gente por la calle. Es decir, encuentro a alguien en la cola del supermercado, no sé, en el metro, en la cola del súper y yo qué sé, en cualquier sitio, me da igual. Y me acerco y le digo, hola, me gustas mucho. Claro, este momento de shock se quedan como, ¿está ligando conmigo? Pero qué cara dura. Y es cuando le digo, no, espera, perdona, quizá me estás entendiendo mal. Entonces se quedan así como aturdidos y les digo, no, soy fotógrafo, me interesa tu perfil físico para desarrollar un proyecto, no quiero que me des ni tu teléfono ni que me des nada. Simplemente busca mi nombre, mi apellido, ves que es real todo y si te interesa lo que ves, me escribes cuando tú consideres oportuno y hablamos del tema. Te invito a tomar un café y te explico el proyecto. Y a partir de aquí veo cuáles son tus capacidades o tus dotes interpretativas y vemos qué pasa. La mayoría de las ocasiones la gente no te dice que no, porque apelas un poco a ese punto narcisista que tenemos todos y al final en ese café consigo ver por dónde va la historia, ¿no? Es decir, si tienen capacidad o no. Y la mayoría de los casos te dicen, no, es que yo no sé interpretar. Bueno, esto ya vale, pero también es parte de mi trabajo hacerte entrar en el papel. Okay. Por aquí va. A mí me ha pasado también porque me gusta dibujar, me gusta fotografiar a gente, hacer retratos y a veces es verdad que te encuentras a alguien muy especial o que te apetece y lo pides y evidentemente si lo haces bien al final estás alegrando el día a alguien, con lo cual nunca es, ¿sabes? Traje una vez a mi galería una chica que se llama Verena Andrea Brenner. Participamos en una exposición colectiva en Atenas y es donde conocí su trabajo. Y hizo unas series como de Semana Santa, Navidad y tal, en el cual cogía a gente, hombres casi todos, con aquellos calzoncillos antiguos, blancos, grandes, ¿sabes? Pero hombres, o sea, como el señor que puede pasar ahora por aquí delante, con su barriga y con su todo, no modelos. Y los usaba, ella con esos calzoncillos creaba unas imágenes súper surrealistas. Y me acuerdo que le pregunté, oye, ¿cómo lo haces para los modelos? Entonces me dijo que a veces ponía algún anuncio en los periódicos, pero que a veces también se los encontraba por la calle. Y o sea, me paro al señor, le empiezo a hablar y en media hora lo tengo en calzoncillos en un callejón, ¿sabes? Sí. La verdad es que es fantástica la fotografía. Sí, por ejemplo, en la foto que habéis visto, que eran todo prostitutas, son todo cajeras del Carrefour. ¡Ah, tus colegas! Sí. Así que, bueno, es gente normal y en cierta manera le brindas como una oportunidad de romper esa monotonía diaria y hacer algo quizá especial, ¿no? Y después les llama mucho la atención verse en un libro, en una exposición, en el telediario. Para mí es un placer, ¿no? Poder que la gente confíe en mí, en mi trabajo y que a veces se ponga desnudo. Es decir, te muestras tan sumamente vulnerable ante el objetivo de un fotógrafo que es poco menos que hay que darle las gracias por ello, ¿no? No sé, yo me siento sumamente satisfecho y agradecido de que la gente se preste a locuras de este tipo, porque a veces aguantan. O sea, yo he llegado a meter a gente en un tanque con tiburones. Imagínate hasta qué punto confían plenamente en ti. Creo que quieren vivir la aventura. Sí, es jugarse la vida. Solo quiero mencionar una cosa, no es referente a ti. Quiero decir que si en un momento dado me pongo la mascarilla, es porque estamos en un sitio público, la galería de Cervantes, está abierta para el público ahora mismo hasta las 6:30. Entonces, si en algún momento entra alguien, voy a tenerme que cubrir la boca, pero seguiré hablando, ¿ok? Vale. Entonces, ¿nos muestras algún otro proyecto? Claro. Sé tu interés por la pintura. Tenemos un interés muy, muy común que tú has desarrollado muy diferente que yo porque tú te curras mucho las escenografías y yo no. Que lo veremos, supongo, quizá por ahí. Venga, de acuerdo. Pues mira, voy a mostrar esta, por ejemplo. ¿Quieres que muestre, ya que hablas de hacer o construir escenografías bastante complejas, os voy a enseñar un poco mi estudio. Así es más fácil de entender qué sucede. Este sería el estudio, son como 600 metros cuadrados
y a izquierda y a derecha se van montando las diferentes escenografías. Y este es un poco todo el proceso de una serie que os voy a mostrar posteriormente, pero que acabo de hacer mención, es decir, en el tanque con tiburones, ahora veréis la imagen. Bueno, pues esto es un poco partiendo del boceto. Ahora os voy a mostrar el boceto y la imagen final definitiva. Todo se construye. Mi carpintero hace todo el mobiliario desde la base. Esta, por ejemplo, es para la cabaña de Gepetto. ¿Qué haces con todo eso cuando has terminado la sesión, cuando ya no necesitas todo eso? ¿Qué haces con eso? Pues muchas veces lo almaceno, otras veces lo tengo que tirar porque me ocupa mucho espacio, lo regalo, lo reutilizo. Mis padres están cansadísimos de mí. Imagínate. ¿Podrías hacer alguna donación a alguna asociación de teatro? Porque sería maravilloso. Pero es que a veces cada cierto periodo de tiempo pongo anuncios en Facebook. ¿Quién quiere todo esto? Y subo fotos y va pasando gente por el estudio y se lo va llevando. Ok. ¿Veis? Esto, pues es esto. ¿Veis? Así entendéis exactamente en qué consiste la construcción de alguna de mis escenografías. Sí, pero después veremos la foto real que tú terminas y será alucinante. Vale, entonces, ¿veis un poco? Así ya tenéis materializada conceptualmente porque tengo aquí muchas imágenes y ¿veis? Esto es el problema. Esta chica, la pobrecita, estaba anclada con unas pesas a esta piedra. Cada 30 segundos ella sabía que alguien le metía oxígeno en la boca, pero tenía que estar aguantando la pose, tocando un violín, aguantando el frío porque estaba a 17 grados de temperatura el agua y un agua muy ácida porque con la caca de los peces el agua es muy ácida y los ojos se le ponían muy rojos. Y claro, alrededor había pues tiburones. Eres un torturador. ¿Veis? Aquí, este es un tiburón punta negra y aquí hay otro. En concreto había 7. ¿Veis? Bueno, pues esto es un poco todo el proceso de construcción. Aquí hay un lago, la cabaña de la abuela de Caperucita. Esto es en exteriores. Bien, pues esto es para Piel de Asno y La Reina de las Nieves. Bueno, el caballo también es real. Todo mi trabajo suele ser real. Bien, ahora os voy a enseñar en qué consiste esta serie. Bueno, esta sería la entradilla y son todo cuentos. Esto es una beca de un banco suizo que se llama BSI, Banca Svizzera Italiana, y eran casi entre 75 y 100.000 euros era el proyecto, estaba valorado. Nos permitimos el lujo de poder construir absolutamente todo como se me pasaba por la cabeza. Este sería el boceto y esta es la pieza definitiva. Ellos nos invitaban a utilizar un violín. Ellos, igual que todo el mundo conoce Stradivarius, ellos coleccionan uno que se llama Guarnieri del Gesù, que es el constructor o el que lo hacía era Panete, y estos violines ellos los coleccionan, creo que tienen 3 o 4 en el banco, y los ceden para que músicos de prestigio en conciertos muy, muy, muy concretos los puedan tocar. Pues bien, entonces nos invitaban a los artistas a los diferentes fotógrafos, que en este caso lo ha hecho, es un calendario, en este caso lo ha hecho Erwin Olaz, Eugenio Recuenco, y otro año lo hice yo. Entonces me otorgaron esta cantidad económica bastante considerable para desarrollarlo. Pues bien, yo lo que hago es contar una historia partiendo de ese violín. Es decir, aquí durante la clase de música que da el rey Merlín al futuro rey Arturo, le cuenta la historia del violín que tiene en sus manos, sin más. Es así de simple. Pues bien, esta sería la cabaña de Gepetto, el boceto, y esta es mi versión personal de Gepetto, que construye el violín con el trocito de madera que sobra de haber construido a Pinocho. Y esto ya le confiere unas propiedades mágicas. Así que va pasando de cuento en cuento y eso lo que hace es modificar la moraleja o bien la historia. Rapunzel, por ejemplo, el enanito saltarín o Rupertinsky, Alicia, que sería el boceto, la pieza definitiva, la princesa y el guisante, en este caso sustituimos el guisante por el violín. Esta sería mi pieza, boceto, con los modelos dentro del agua, que habéis visto antes el making of. Las 1001 noche, La Bella Durmiente,
Ese es el boceto, la pieza definitiva, con el estanque, las plantas son naturales, no lo curramos mucho. Caperucita, la cabaña de la abuela de Caperucita, el lobo también era real, pero se nos murió y bueno, pues, se presentó disecado. Piel de asno, este es el boceto, y un año después tuvimos la suerte de que ese mismo día, a esa misma hora que fuimos a hacer la foto, estaba así el cielo. Y el boceto de la Reina de las Nieves, y esta es la pieza definitiva. Son 12 porque es un calendario para los clientes, son unos clientes muy exclusivos de este banco suizo. Bien. A ver, vuelvo aquí, a la realidad. Así podéis entender un poco más cómo se construye un poco mi universo, tanto mental como en el estudio. Wow. Ok, que evidentemente no tiene nada que ver con lo que tenemos aquí en la exposición. No. He querido mostrar esto porque estas son los inicios, la base. Y lo que he hecho en mi trabajo progresivamente es ir modificándolo. En las siguientes series lo que hago es trabajar un poco como en el cine. Ya me voy a localización. En vez de construirlo todo, busco las localizaciones, se atrezan, es decir, se mete el mobiliario que a mí me interesa, pero ya es todo como más real. Aquí se queda un poco en la ensoñación, en lo pictórico y no sé exactamente si es real, si hay mucho de postproducción o no. En realidad no hay tanta postproducción, es casi todo real. Entonces, en las siguientes series ya me voy un poco más a la documentación fotográfica y al fotoperiodismo en cierta manera, porque lo que hago es en la siguiente serie, por ejemplo, he hecho más de estas características escenográficas, pero en la siguiente, el trabajo en The Life of the Other, lo que hago es investigar sobre el cuerpo como soporte laboral. Y esto sería stripper, chaperos y actores porno. Entonces, entrevisto a gente, me cuentan sus vidas y yo selecciono un fragmento de sus vidas para reconstruirlo y generar la imagen que formará parte de la serie fotográfica. Pero sigue teniendo un poco esta estética, digamos, pinturo-cinematográfica, de alguna forma. Es más pictórica todavía. Os voy a enseñar. Vámonos a esta serie. Antes nos comentaba alguien, y es cierto, que tu logo es como el de Bentley. Nos lo ha puesto alguien, nos lo ha comentado alguien que está viendo la charla a través del Zoom, que no te han acusado de plagio los de Bentley. Se parece mucho. Pero es que ellos beben un poco, esta es el águila imperial romana. Sí, y la B, por ejemplo, es la tipografía que utilizaron los nazis para su documentación oficial. Es decir, bebe de muchas fuentes para generarla. Okay. Esta es, por ejemplo, la serie de la que os hablaba, ¿no? Yo creo que esta es la primera serie que Yo creo que esta es la primera serie que conocí tuya, como consciente que era tuya, porque la serie que has enseñado antes, como te dije ayer, la había visto en el catálogo del concurso de fotografía de la Universidad de Murcia, pero no te conocía. Pero creo que este proyecto es el primero que conocí como tuyo. O sea, para mí mi referencia es este tipo de fotografía, que es el que he visto después, excepto el último proyecto que quisimos traer a Belgrado y el que tenemos ahora. Claro, aquí por eso va modificándose todo, lo estoy contando de forma cronológica más o menos, aunque hay saltos porque faltan series, pero lo que hago es entrevistar a gente, no parto de una historia por todos conocida, como pues la vida de Jesús o la Divina Comedia de Dante, sino que ellos me cuentan su vida y además los invito a que aparezcan en la foto. Por tanto, son doblemente protagonistas. En algunas ocasiones ellos no quieren mostrar su cara o no quieren mostrar la cara en su historia. Y lo que hago es que intercambio a las personas que me cuentan su vida y de esta manera, aunque aparezca la cara, mantiene su anonimato. O bien contrato a actores para que interpreten sus vidas. Es un poco el juego que he mantenido. Por eso me voy acercando cada vez más a la imagen cinematográfica. Ya no solo porque voy a localizaciones, sino porque también juego a engañar un poco al espectador. Entonces, bueno, no voy a entrar en materia porque si no nos alargaríamos muchísimo, pero en esta serie pues me adentro en las especiales condiciones de vida de los strippers, los chaperos, los actores porno. Ya. Y aquí, pues, por ejemplo, él es Carlos Álvarez Novoa, que desgraciadamente murió. Es un actor que tiene un Goya en su
en su currículum, imagínate, es un hombre encantador, maravilloso, que solo fueron facilidades para desarrollar el proyecto. ¿Veis? Esto es igual. Esta, por ejemplo, está hecho en Castro, en el barrio de Castro, en San Francisco, en California. Entonces la hice a mitad de camino entre Madrid y Sacramento y sí, Castro, el barrio de Castro, en San Francisco. Y este es Tim Kruger, que es un actor porno gay muy conocido en Europa. O Christopher Daniels, que es un actor porno gay también muy conocido en Norteamérica. Entonces, lo que hago es invitar, y las redes, las redes sociales te dan la posibilidad de acceder a gente que de otra manera sería imposible que te posaran. Y muy agradecido además porque lo hicieron encantados. O sea, que quisieron participar de este proyecto de una forma casi solidaria. Bueno, pues aquí veis un poco toda esta serie. Aunque parezca Morgan Freeman, pero no lo es. Es Thor Johnson, que es un actor muy conocido también del periodo analógico del porno más potente en San Francisco. Y Jesse Coulter, que es otro actor muy conocido. Bueno, esta sería la última de esta serie. Dejo de compartir. Y pregúntame lo que quieres, porque aquí ya sí vamos avanzando y ya sí que llego a la de los campos de concentración nazi. Así que, si quieres, salto a eso o hazme la pregunta que esté vinculada a esto. Podemos saltar al de los campos de concentración, que de hecho para la audiencia es el que queríamos haber traído antes aquí, pero este año hubo la gran y fantástica oportunidad de traer tu último trabajo y cómo no traerlo. Sí, pero háblanos un poco, porque algo que no lo pudimos mostrar, nos lo vas a mostrar ahora. Sí, bien. Entonces, al final vais a ver que hay un cambio radical, pero no lo es tanto. Conceptualmente no. Estéticamente sí. Bueno, esta serie me la salto y la dejo para después. Y vamos a esto. Por ejemplo, párrafo 175 es el título de esta serie. Aunque vais a ver que hay un cambio brutal estéticamente. ¿Veis? Esto es, por ejemplo, cómo quedó en la sala de exposiciones. Bueno, voy a ir hablando y va pasando sola, ¿de acuerdo? Realmente es más de lo mismo. Me interesaba muchísimo la violencia, cómo se ejerce la violencia por los poderes fácticos, por los órganos de poder. Entonces, llegó a mis oídos que hubo un programa o un desconocido programa médico en el que los nazis intentaban encontrar una vacuna contra la homosexualidad. Así que fui tirando del hilo, quedaba muy poca documentación, pero encontré un libro que hacía mención a este dato. Y entonces, en 3 campos de concentración, en la actual Alemania, lo que se inició a través de Karl-Peter Werner, que fue su principal ideólogo, lo que intentó era encontrar esa vacuna. Así que lo que hacían era reclutar a homosexuales, tanto hombres como mujeres, y llevárselo a 3 campos, a Sachsenhausen, Buchenwald y Ravensbrück. Y aquí lo que hago es ir a cada uno de estos campos de concentración y durante 5 días estar viviendo in situ y fotografiando los espacios exactos donde se llevaron a cabo las investigaciones médicas. Por ejemplo, en esta imagen, que está justo al principio, aquí. Yo la planteo como si fuera las lápidas de un cementerio. En España, normalmente se entierra en vertical, no en tierra. También se lo hace en tierra, pero lo más habitual son los nichos en vertical. Entonces, estas son las puertas de las diferentes celdas donde se metían a los homosexuales, ya os digo, tanto hombres como mujeres, que eran objeto de estudio. Para mí no dejan de ser lápidas, la puerta que encierra a un cuerpo, al igual que el cuerpo cuando está con vida y sin vida en el cementerio. Y lo que planteo es esta composición que a tamaño natural miden como 60 por 60, al final la visión que tienes es de un montón de muertos encerrados en sus diferentes nichos. Y evidentemente hay un cambio estético muy brutal, pero lo que intenté hacer es adaptarme un poco a la crítica. ¿En qué sentido? Es decir, esto es muy de la escuela de Düsseldorf, es decir, la escuela alemana, ¿no? Frialdad, una imagen muy analítica, directa, fría, y lo que hago es lo mismo, adaptar el lenguaje al mensaje.
sigo hablando de violencia, sigo hablando de represión, pero con otro lenguaje, siendo el mismo concepto. Después está impresa en papel de algodón, Hanne Müller, que es el papel tradicional de calidad alemán, está enmarcada en madera de haya natural, las referencias a precisamente uno de los campos de concentración, que es eso, campo de hayas, la traducción. Entonces utilizo la madera de haya. Hay muchísimas referencias y lo que intentaba hacer es jugar con el lenguaje alemán de esta escuela para criticar un pasaje de la historia muy concreto. No sé si me he explicado bien. Lo has explicado perfectamente y además lo reflejaste, creo que fantástico. Porque claro, es que da esa sensación, digamos, aséptica que te imaginas en esos espacios. No sé cuánta gente de aquí habrá tenido la gracia o desgracia de haber estado visitando, evidentemente, un campo de concentración. Yo estuve en uno. Y realmente, por muy desastroso que sea todo y lo veas hecho polvo, te lo puedes imaginar. Claro, tenemos muchas referencias cinematográficas, literarias, y te lo imaginas tal como lo has fotografiado, pero además también tal como lo has expuesto. Que al final es gran parte de la gracia del proyecto. Sí, pero lo importante es cuando vas allí. Es decir, una cosa es lo que tú puedes ver con la imagen, y otra cosa bien distinta es cuando estás en este espacio. En estos espacios, si es alguien mínimamente sensible, eres capaz de percibir la energía que hay entre sus paredes y te conmueve profundamente. Yo estuve 5 días en cada uno de ellos, que era el permiso que me dieron, y era brutal. O sea, están fotografiados sin luz artificial, entre comillas, es decir, me limitaba a la luz que había exactamente en el espacio. Si había una pequeña bombilla, un pequeño neón o la luz natural que entraba por la ventana. Solamente estos eran los recursos lumínicos que yo utilizaba para hacer estas fotos. Y después me interesaban muchísimo los tamaños. Por ejemplo, esta es una de las puertas de entrada a una cámara de gas. Me interesaba que en el espacio museístico estuviese casi a tamaño real para que el espectador pudiese sentir mínimamente algo de lo que yo pude sentir en el espacio cuando estuve visitándolo. ¿Veis? Y después es otra forma de presentarlo sobre el papel que cuelga. Es decir, me interesa cada vez más en mis exposiciones que no sea la típica fotografía clásica, sino que sea otra cosa. Aquí, por ejemplo, es la puerta de entrada y la puerta de salida al campo de concentración, las dos visiones, la visión que tiene el que está fuera, el que está libre y el que está dentro. ¿Veis? Aquí sí que me limito un poco más a la forma de presentar tradicionalmente. Esto que me pareció sumamente curioso, ¿no? Lo de patología. Es decir, ser gay, ser homosexual, estuvo penado hasta 1996, si no me equivoco, en Alemania. Imaginaos. Y el título de la serie, párrafo 175, es el párrafo de la ley prusiana que penaliza la homosexualidad. Yo lo que hago es retomar ese párrafo para poner título a la serie. ¿Por qué? Porque también cuando llegado el régimen nazi al poder, lo que hace es reutilizarla, porque esa ley era papel mojado, es decir, era una ley que existía, pero que no se aplicaba. Pero los nazis sí que empezaron a aplicarla y además utilizaron el párrafo 175/B con agravante, es decir, si eras capturado o eras denunciado por homosexual, directamente pues ya ibas a campo de exterminio en muchas ocasiones o mínimamente campo de concentración para expiar tus pecados. ¿Veis? Esto, por ejemplo, es lo que ha quedado de uno de estos campos de concentración. Y después fue liberado, por ejemplo, el campo de Buchenwald fue liberado por los rusos y están restaurando y encuentran fragmentos de la estrella. O sea, es decir, hasta qué punto los liberadores fueron nuevamente o utilizaron los mismos procedimientos para dominar a la gente, para torturarlos. ¿Veis? Esto es un poco para que entendáis este proyecto. Sigue, David, pregúntame lo que quieras.
Buchenwald, además, que tiene un gran significado para España, porque al final allí es donde terminaron muchos republicanos enviados por el fascismo de Franco. Sí. Y Ravensbrück, por ejemplo, es muy curioso porque era el campo de concentración de las mujeres, en muchas ocasiones lesbianas. Pero es curioso que en la ley del párrafo 175 no aparece como lesbianas. Las mujeres no se consideraban lesbianas, eran solamente los hombres. Las mujeres daba igual. En muchas ocasiones, allí, por ejemplo, las llamaban las conejas de Ravensbrück, porque con ellas, con sus cuerpos, se investigaron muchísimos procedimientos quirúrgicos y muchos procedimientos médicos. Por ejemplo, los primeros injertos de huesos o de piel se llevaron a cabo en este campo de concentración. Y a mí me interesaba muchísimo cómo, por ejemplo, partiendo de una idea tan básica como la que tenía Karl Peter Bernert, que fue el principal ideólogo para convertir a los hombres en hombres, porque se consideraba que el 15% de la población alemana era homosexual. Entonces, lo que le interesaban a las autoridades era recuperar ese 15% de la población para que pudiese tener descendencia, porque a ellos lo que les interesaba era aumentar las filas del ejército, es decir, tener más combatientes. Y todo partía de la simple idea de poner testículos a una gallina. Y la gallina, evidentemente, generaba más testosterona y le crecía la cresta. Partiendo de esto, que era algo que sí que es real, pensaron que a los hombres les podría suceder lo mismo. Y entonces empezaron a experimentar con injertos de testículos, extirparlos o bien inocular testosterona o cápsula de testosterona en la zona inguinal para tener un mayor desarrollo y de esta manera recuperarlo, ¿no? O sea, para que dejase de ser homosexual. Así de básico era la idea. Después se dieron cuenta de que los experimentos no sirvieron para nada. Era irreal. Es una cosa más mental que física. Pero te voy a decir que parece que en el siglo XXI, lo siento, pero tenemos una visita en la galería. En el siglo XXI parece que todavía estemos, no en 1936, hace 300 años, todavía hoy. Digamos que todavía tenemos que hacer algunos, digamos que todavía se tienen que hacer parades y se tienen que hacer cosas un poco para intentar dar normalidad y visibilidad a algo que evidentemente pasa desde los tiempos de los tiempos. Sí. Ahora mismo estoy en Belgrado, en Serbia ha pasado, o sea, ahora cada año se realiza el Beograd Parade y los últimos años no pasan demasiadas cosas, pero hace unos años habían habido auténticas guerras civiles en Belgrado. En España, digamos, vamos un poco más adelantado, pero hace 30 años había todavía la ley de maleantes y no sé qué. Sí, la ley de vagos y maleantes. Pero no podemos perder de vista que también en España hay como cierto retroceso, sobre todo con la extrema derecha, que quiere cortar en derechos o derechos que hemos adquirido en los últimos años. Por tanto, la lucha sigue en pie. Yo creo que más vigente que nunca, porque a poco que paremos, que nos sintamos tranquilos, puede haber un cambio, un retroceso bastante brutal. Así que yo creo que la lucha sigue. O yo al menos soy bastante beligerante en este sentido. Yo te diría, y está bien que lo sea porque hay que serlo, yo te diría que para muchas cosas, desgraciadamente, en el siglo XXI que estamos, estamos retrocediendo enormemente con muchos derechos que estaban totalmente adquiridos. En primer lugar, derechos democráticos, derechos civiles, digamos. Pero en segundo lugar, contra el colectivo LGBT, contra la mujer, es espeluznante. O sea, yo no sé dónde vamos, pero es que es una sociedad... O sea, no sé dónde vamos a terminar. Espero que en algún momento se genere un clic, digamos, ¿no? Evidentemente, yo siempre he dicho, en España no es que exista ahora la ultraderecha. Para mí la ultraderecha ya llevaba años estando allí. Y la ultraderecha ya sabemos cómo ha tratado temas como la homosexualidad. Entonces, sí que es verdad que ahora parece que todo Dios se quita la careta, se quita la mascarilla y dicen lo que sea. Un poco estaba ahí, pero sí que tengo la sensación también de que retrocedemos. Al final yo creo que no es tanto el retroceso. Por ejemplo, el proyecto de la memoria traidora habla un poco de esto. Es decir, la historia siempre es pendular.
siempre ha sido pendular, y a poco que la analices, que te pares a pensarlo, siempre ha sucedido. Ahora estamos en un proceso similar a lo que sucedió en la Alemania de los años 40, más o menos. Gracias por tranquilizarme. No, no es tranquilizarte, es simplemente tomar conciencia de ello. Es decir, hay un ascenso, los populismos, es que es lo mismo. Vox, por ejemplo, para poner nombre en España, es el populismo del Tercer Reich. Sí, absolutamente. Es que al final son franquistas, no tienen otra ley, no tienen otro nombre. Pero para mí el Partido Popular es un poco lo mismo, depende de lo mismo, o han nacido lo mismo. Pero en todo caso sí, es cierto. De hecho, no voy a compararlo, pero hoy estoy aquí en Belgrado, ahora son las 6 menos 10. Ayer hacía 50 minutos, o sea, a las 5 empezó una manifestación aquí al lado, aquí mismo, lo vería desde aquí. Con miles de personas en la calle contra el gobierno de la República de Serbia. O sea, evidentemente hay mucha gente que tiene, digamos, hay una visión muy clara de que el gobierno que gobierna aquí, no digo que tiene el perfil de Vox, no digo que sean pronazis para nada, pero bueno, tienen ese digamos, talante tan populista, digamos, ¿no? Y la gente se está manifestando en las calles. No sé si habéis visto en España, pero la gente me ha preguntado desde allí porque es brutal. Pero claro, la gente, digamos, que está un poco cansada de estas cosas, ¿no? Gracias a Dios tenemos todos los fotógrafos documentando estos sucesos, porque al final de aquí podemos saltar a la manipulación de la información, podemos saltar también a los medios de comunicación, porque evidentemente los medios de comunicación tienen que documentar todo esto. Se está haciendo aquí, digamos que aquí hay un canal que lo está emitiendo por televisión, solo uno, y no es un canal abierto a todo el mundo, si no me equivoco tienes que tener alguna plataforma de televisión para poderlo ver, y es el único medio de comunicación que está cubriendo lo que está pasando. Ayer, por lo visto, empezaron un par de canales más a cubrirlo, pero vaya, Disneylandia, y no Disneylandia desde el lado opuesto, ¿sabes? Entonces, supongo, ¿nos podrías hablar un poco de este proceso, de la importancia que tiene como fotógrafo que eres? Yo no diré que tú has sido fotoperiodista, pero bueno, pero utilizas material y esto nos enlaza mucho con el proyecto que tenemos aquí, la memoria traidora, que nos puedes hablar de él, ¿vale? Siguiendo un poco con todo este discurso que estábamos hablando, precisamente de que la historia se repite, pues evoluciona y surge la posibilidad. Javier Díaz Guardiola, que es el comisario del proyecto, se pone en contacto conmigo y me ofrece la posibilidad de desarrollar algo, o sea, porque era así todo como muy en el aire, algo para Arco, porque tradicionalmente ABC tiene un stand en la Feria de Arte Contemporáneo de Madrid, Arco, que es la feria más importante que tenemos en España a nivel de arte contemporáneo, y me dice que todos los años normalmente estaban invitados como 10, 12 artistas, que normalmente eran pintores o dibujantes, y lo que hacían era cortar un trocito de su estudio y llevarlo in situ a la feria para que el espectador pudiese entender cómo es un poco el proceso de trabajo de un artista en su estudio. Claro, nunca habían tenido en cuenta la posibilidad de llevar a un fotógrafo por las dificultades que ello conlleva. Así que yo le propuse hacer un proyecto específico. Es decir, allí es un cadáver exquisito, lo que se había hecho anteriormente, en el concepto de surrealista, ¿no? De cadáver exquisito. Uno empezaba a hacer una obra, otro iba terminando, pero eran como siempre 10 o 12 artistas en este mismo espacio. Yo lo que le planteaba era un solo proyecto de un solo fotógrafo, utilizando un material tan potente como es el archivo fotográfico de ABC. Entonces, Javi me puso un poco, o me acotó, qué es lo que yo podría hacer, y era utilizar esta base tan potente de fotografía para desarrollar un proyecto. Entonces, entre que yo le decía, yo quiero hacer algo fotográfico yo solo, y él me decía, vale, pero con esto y con esto. De aquí no te salgas. ¿Qué eres capaz de hacer con este material? Y después de pensarlo muchísimo, de darle muchas vueltas, le hice como varias propuestas, pensé que lo más lógico era una abstracción.
¿Y en qué consiste esto? Es decir, lo que puede ver el espectador ahí en la sala de exposiciones. Lo que hago es utilizar el material que había en el archivo de ABC, pero para acotarlo, que hay como 5,5 millones de imágenes, selecciono solo 7 hitos históricos que a mi juicio son los que han modificado la percepción que tenemos o la realidad del siglo XX-XXI. Entonces escogí la Primera Guerra Mundial, la Segunda, en España, o el caso tan concreto de España, la Guerra Civil, la llegada del hombre a la Luna, o como un hito que cambia la historia del ser humano. Algo que ahora tenemos el COVID, que podría ser como algo sumamente importante o que ha trastocado la economía o la actividad humana. Yo escogí el VIH o el SIDA en este caso, el virus, como una pandemia que no tenía todavía vacuna y que estaba afectando a todo el planeta. Ahora podríamos hablar del otro, pero hace justo un año escogí esto. Bien, partiendo de estos hitos, la caída del muro de Berlín, por ejemplo, el atentado de las Torres Gemelas, partiendo de esto, lo que hago es que el programa que gestiona esta cantidad tan ingente de imágenes en ABC, todos lo catalogan con palabras clave. Entonces, para mí, estos 7 hitos históricos, empecé a buscar imágenes y me di cuenta que había algunas palabras que se repetían siempre. Pues no sé, bombardeo, por ejemplo. ¿Y qué hago? Cojo la palabra bombardeo, la vuelvo a meter en el programa y me empiezan a aparecer un montón de imágenes que están catalogadas con la palabra bombardeo. Y lo que hago es seleccionar las 100 imágenes más importantes de los 100 sucesos más importantes de los 100 últimos años. Y las catalogo en capas de 100 imágenes, una encima de otra. De tal manera que cada una va anulando a la otra. Para entenderlo más rápidamente, es como si coges las páginas de un periódico, las 100 páginas de un periódico, eliminas el papel, te quedas solo con la tinta que compone la imagen y toda cayese una encima de otra. Esto es lo que está viendo el espectador en la sala de exposiciones. Pero cada capa va anulando un poco a la otra. Si alguien quiere probarlo en casa, coged 6 o 7 o 8 hojas de periódico, ponéis una junto a la otra y las ponéis al sol. Y ahí veráis el resultado. Si lo haces con 100, si queréis verlo, no tenéis más remedio que veniros a Belgrado, al Instituto Cervantes de Belgrado, a verlo. Claro, pues entonces este era un poco el juego, ¿no? Es decir, estratificarlo y ver cómo funciona la mente humana. Es decir, para nosotros los recuerdos más lejanos se quedan como desvaídos, que no hay nitidez. Y los más cercanos los vives con una nitidez, que es lo que yo hago en la imagen. Si veis algunos fragmentos de la imagen, son mucho más nítidos que el resto. De tal manera que... ¿Puedes poner alguna foto, alguna imagen mientras hablamos? Para que lo vean de qué hablamos. Venga, de acuerdo. Para quien no lo sepa, mientras, voy a recordar a todo el mundo que podéis hacer las preguntas que creáis oportunas si tenéis preguntas que hacer. Las iremos controlando y las contestaremos todas mientras o al final, si tenemos tiempo. Pero también quería decir para la gente que no lo sepa, ABC es un periódico español de los más antiguos, importante, muy importante en España. En España, como en todas partes, los periódicos van un poco por regiones. Pero bueno, digamos que a veces es un periódico nacional y además es algo que mencionó y leí en una entrevista que se le hacía a Fernando. También es importante porque evidentemente el periódico sufrió y vivió, como otros, lo que era la época de la República, la época de la monarquía, la época del fascismo de Franco y después la vuelta a la monarquía, a la democracia, con lo cual... Bueno, han vivido muchas cosas, ¿no? Son un poco como los anillos de los árboles que nos pueden decir cuando había una sequía y cuando hubo mucha agua o hubo un incendio. En este caso, claro, ese ingente, ese inmenso archivo es en el que Fernando ha ido navegando para encontrar estas imágenes. Claro, digamos que ha sido testigo excepcional de la historia de España de los últimos 100 años. De hecho, incluso durante cierto periodo, en la Guerra Civil Española en concreto, como tenían sede en Sevilla y también tenían sede en Madrid, y ambas ciudades se quedaron en bando republicano y bando nacional,
publicaban la misma noticia desde dos puntos de vista. Es decir, era el mismo periódico publicando, no sé, pues, la toma de una ciudad o un bombardeo, y cómo cada uno mostraba una visión completamente opuesta y diferente del mismo hecho, dependiendo si comprabas el periódico en Sevilla o lo comprabas en Madrid. Por eso es tan maravilloso a veces tener un archivo como el de ABC. Es fantástico poder contrastar las portadas de ambos periódicos el mismo día en ese periodo concreto. Esto recuerda la película de Clint Eastwood sobre Okinawa, ¿no? La versión japonesa y la versión americana. Al final esto es lo que está sucediendo ahora también. Las fake news son un poco esto. O la visión que podemos tener de la noticia que da Trump, la visión que puede darla un periódico que no esté a favor de Trump, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues esta es la memoria traidora. Lo voy a pasar así un poquito más rápido. ¿Veis? Esto, por ejemplo, ¿qué hago? Como hito histórico, yo utilizo el ataque de las Torres Gemelas, que fue un cambio brutal en cómo vivía la sociedad, cómo viajaba, cómo se comportaba. A partir de aquí se implementó en todos los aeropuertos el control absoluto de la población. Pues bien, esta es la portada que a mí me interesa como hito histórico, y como palabra clave, por ejemplo, era una explosión. ¿Qué había pasado? ¿Era una explosión? ¿Después era un bombardeo? No, era... Pues bien, con esa imagen estaba catalogada como explosión. Yo utilizo este hashtag, entre comillas, o palabra clave, y lo meto en este programa de gestión de archivos del ABC. Y me empiezan a aparecer las explosiones, bombardeos y guerras más importantes de los 100 últimos años. ¿Qué hago? Seleccionar los 100 bombardeos más potentes o más importantes de estos 100 últimos años, los estratifico en 100 capas de forma cronológica, y el resultado final es que en un solo fragmento de papel tienes los 100 bombardeos que han modificado los 100 últimos años de nuestra historia. Y esto sería un poco algunas de las imágenes que están en la pieza fotográfica que podéis ver en la exposición. Aquí, la Guerra Civil Española para mí es el hito. Y esta es, bueno, para que entendáis un poco mejor, esta foto es la que está expuesta, la que se expuso por primera vez cuando mostré la exposición. Es decir, la pieza fotográfica final mía es esta, pero en contraposición tienes una pieza original del archivo. Algunas eran placas en vidrio, otras eran fotografías en papel, de todo tipo. Había desde la albúmina, había cosas maravillosas. Piezas que estaban muy deterioradas porque no se habían revelado bien o no se había parado el fijador. Otras piezas estaban digitalizadas. O sea, hubo incluso que escanear las fotos porque había cajas que no se habían abierto en los 90 o 100 últimos años. O sea, encontré cajas maravillosas en placas de vidrio que no se habían abierto nunca. Yo pensaba que tu trabajo se basaba, o sea, lo habías trabajado todo con todo el material que estaba digitalizado. No. O sea, pensaba que todo estaba digitalizado. Y entonces, obviamente, tú habías trabajado con material digitalizado. No. Por eso estoy tan agradecido, porque me dejaron meterme en los archivos, es decir, abrir cajas con placas de vidrio, negativos. Pude tener acceso a todo lo que yo quise. Wow. Fui un ratoncito de biblioteca y me metí por todos sitios. Fue maravilloso. O sea, bueno, pues esto. Entonces, esta es la pieza que estaba expuesta en contraposición con esta pieza, que es, a mí, la pieza de la Guerra Civil Española. Este en concreto es población civil de Málaga evacuada de la ciudad antes de la entrada de los nacionales. En la imagen, algunas de las familias que se alojaron en Valencia, ¿vale? O sea que estas son población que se desplazó de Málaga a Valencia. Y esta es la foto que aparece en 1937 en el periódico. Yo la utilizo porque además era la pieza original, la fotografía como tal, y estaba catalogada como refugiados o desplazados, migrantes, población. ¿Qué hago yo? Seleccionar los 100 movimientos migratorios más importantes del último siglo y plasmarlo en una obra. Entonces aquí tenemos todo lo que ha sucedido hasta la guerra de Siria, por ejemplo, o en la guerra en los Balcanes, hay alguna pieza. Es decir, estos movimientos de población están aquí dentro. ¿Veis? Todo esto. Qué bueno. El cruce,
la gente que se juega la vida atravesando el Mediterráneo. Pues aquí está, por ejemplo, todo esto. Solo que, claro, lo paso a blanco y negro. Y esto lo que hace es cambiar todo, la sensación, la percepción que tienes de la imagen. Aquí, el muro de Berlín, tanto la construcción como la caída, cómo se dividió una ciudad en dos mundos. Pues esto, cojo esta imagen, que es la que está expuesta, lo que aparecía era como violencia, y aquí lo que hago es todas las imágenes que están catalogadas con violencia, de todo, desde violencia de género, violencia de cualquier tipo, y la plasmo en esta imagen. Aquí veis. Evidentemente seguimos hablando de los mismos temas que habías comentado antes, lo que decíamos que evidentemente cambiabas un poco la estética, pero mantenías el discurso, evidentemente. Claro, aquí hay violencia, represión, dominación del más débil. Es lo mismo, es decir, campos de concentración. Ahora también tenemos campos de concentración, entre comillas. Son campos de refugiados. Es lo mismo. Dejamos que mueran estos campos de refugiados de enfermedad. Bueno, pues aquí, la Segunda Guerra Mundial. A mí que me interesaba, por ejemplo, esta es la ciudad de Dresde, que murieron más de 25.000 personas en los bombardeos de las fuerzas aliadas. Pues bien, utilicé esta foto y estaban catalogadas como desastre atentado. Y aquí lo que hago es todos los desastres y atentados más importantes que han acaecido en el último siglo. Pues aquí está. Y aquí vuelvo, la Primera Guerra Mundial. Y esta pieza era maravillosa porque era una foto original a la albúmina y estaba pintada. Antes se pintaba encima de las fotografías para después meterlas en el periódico. Y esto es maravilloso porque era entre fotografía y algo casi artístico, que era algo técnico, evidentemente, para favorecer cómo iba a aparecer en el periódico. Pero a mí me parecía artística. Photoshop de antes. Photoshop de antes. Sí, exacto. ¿Qué hago? Que aquí son las ruinas de los 100 monumentos más importantes que se han destruido en el último siglo. Desde Palmira, por ejemplo, está aquí, en esta zona, aquí esta escalera que se puede apreciar, es lo que hizo ISIS con Palmira, como final del último estrato. Y aquí abajo comenzamos desde la Primera Guerra Mundial hacia arriba. Pues son los 100 monumentos que se han destruido por conflictos bélicos en los 100 últimos años. ¿Veis? Catedrales, etcétera, etcétera. Es un poco. No enseñes más porque si no, no vendrá la gente a verlo. Dejemos algo para que lo vean cuando vengan. Venga, vale. Bueno, sí, pero podemos enseñar algo más. Es decir, vale, importante. Sí. Después de todo esto, a ver, dame un segundito, pongo aquí. Porque creo que es importante explicar esto. Porque la gente no va a entender qué supone este salto. Es decir, por qué en esta exposición está esta pieza o puede haber esta pieza. Y es porque, para mantener un poco la línea de lo que se había estado realizando anteriormente en Arco, a veces lo que me planteaba es llevar el estudio, igualmente, aparte de que era un proyecto cerrado, llevar el estudio del artista a la sala de exposiciones entrecomillado, ¿no? Porque en este caso es una feria de arte. Y yo lo que hice es invitar a migrantes que viven y padecen nuestras condiciones de vida, nuestro acomodado modo de vida, que están en régimen de refugiado aquí en España, los invitaba a venir a la feria, posar delante de todo el público, de tal manera que el coleccionista que venía pues, en una especie de tono jocoso para comprar arte, como divertimento, como cultura, tenía que ver en una hora muy concreta, se podía cruzar y mirar a los ojos de alguien que sufre la falta de recursos económicos o la incomprensión social o simplemente refugiados por su condición sexual. De hecho, hay tres chicos que estaban en régimen de acogida porque en sus países estaban amenazados de muerte por ser homosexuales. Entonces, tenías que verlos fijamente. Y por eso es muy importante que se entienda que estas fotos que están ahí, que parece que no tienen sentido, cierran el círculo del proyecto. Que aparte ahora podemos entrar más a nivel técnico de cómo hay que ver estas fotos. Pero bueno, para que sea entendido. Entonces, es la cicatriz de cruzar la valla del estrecho en España y tener la cicatriz. O esto, por ejemplo, que puede parecer una chica que
que está con el velo, con su burka, es realmente la manta roja que da la cruz roja a las personas inmigrantes cuando llegan a España. Entonces, el doble juego de entender esta imagen, que puede parecer una chica árabe, pero realmente es una manta para protegerla del frío, la que entrega la Cruz Roja. Vale. Dejo Sí, esto. has hecho muy bien hablando de esto porque no lo habíamos mencionado y la verdad es que es importante. Es muy importante cuando estás aquí en la exposición porque evidentemente las tenemos muy centradas, se ven muy bien, pero contextualizarlo, tenemos el texto en la galería, pero está bien contextualizarlo. Claro. Y después también es muy importante contextualizar una cosa. Las fotos las puedes ver con los ojos, pero tienes que verlas con el teléfono móvil, que es lo que cierra el círculo verdaderamente todo. Porque para mí esto al final es un poco una crítica a lo que sucede en la actualidad. Nosotros ya vemos la realidad desde una pantalla. Es decir, vas a un concierto y aprecias el concierto grabándolo. Lo miras a veces llegamos a mirarlo desde nuestro teléfono, no disfrutándolo con los ojos. Por tanto, al final, todas las noticias, toda la información te acaba llegando por el iPad, el laptop, el móvil. Y aquí lo que hago es que si quieres ver lo que sucede en esas imágenes, tienes que coger tu teléfono y hacer un barrido por la superficie de la foto y verás con mucha más nitidez lo que el ojo no ve. ¿Por qué razón? Porque los nuevos smartphones, todos los teléfonos, tienen un software de enfoque. La cámara fotográfica tiene el software de enfoque. Lo que hace es meterle un filtro a lo que tú estás viendo con los ojos y vas a poder ver con mayor nitidez lo que sucede dentro de la imagen. Y lo que invito es que al espectador haga una captura de esta foto, la suba a internet y la etiquete con el hashtag del título de la obra. El espectador, sin ser consciente, está haciendo la labor de un archivero en el archivo ABC que cataloga las imágenes. Pues nosotros, como espectadores de la exposición, eres un archivero de la red de redes de internet, subiéndolo con un hashtag a Instagram, a Facebook. Al final volvemos a cerrar el círculo. Estamos creando otro archivo más grande, virtual y digital cuando subimos esto. Entonces, esa es la forma de entender el proyecto. Sé que es muy denso, que tiene mucho estrato. Matrix, pero es donde estamos. Sí, un poco sí. Y todavía más gracias al COVID. Si no, tú estarías aquí, yo estaría a tu lado y Nada y Ilya estarían detrás de la ventanita en el otro lado y habrían 40 personas entre nosotros dos y ellos dos. Pero gracias a Dios tenemos esta tecnología que nos permite hoy compartir esto y llegar a cualquier rincón del mundo. Porque hoy cualquier persona que hable español o que hable serbio en cualquier mundo nos puede estar disfrutando de esta charla. O en un futuro porque va a estar grabada en nuestros canales de YouTube. Ok, después de hacer esta pequeña publicidad, voy a preguntarte, ¿era esta la primera vez que trabajabas con material de archivo? Sí, era la primera vez. Y debo reconocer que me he sentido muy cómodo. Aunque al principio me costó un poco, porque, claro, yo estaba acostumbrado a conceptualizar una idea, hacer un boceto y construir todo lo que se me pasaba por la cabeza. Aquí tenía que utilizar material que ya existía y romper un poco este juego a veces un poco absurdo de la autoría. Estoy utilizando material que no es de mi autoría, que en algunas ocasiones no tenía ni siquiera los derechos de uso, pero claro, evidentemente las puedo usar porque no se aprecian, no se reconocen, pero era material que no era mío. O sea, yo soy el autor de esto, sí, evidentemente, pero utilizando material que no es de mi autoría. Por eso ahí tuve una especie de conflicto personal, pero una vez superado esto, me sentí sumamente cómodo. Y sobre todo porque fueron todo facilidades. La gente que trabaja en el archivo de ABC fueron súper encantadores, me explicaron muy bien desde el principio cómo manejar el programa, me dieron acceso al archivo, Javier Díaz Guardiola también fue encantador, es decir, cuando te abren las puertas de su casa y son todo facilidades y comodidades, pues te sientes estupendamente trabajando ahí.
Hombre, yo entiendo, evidentemente es un cambio muy fuerte, porque de hecho, según cómo hubieras, digamos, manejado el proyecto, habría sido más bien un comisario que un artista, que un fotógrafo. En tu caso no, porque realmente tú has transformado ese material, tú has creado, no has creado, o sea, en este caso, digamos, que tú has hecho un trabajo de artista, digamos, has creado obra a partir de otra obra, pero evidentemente no se reconoce ninguna de las obras que hay ahí, evidentemente. Sí. Y además es un paso gigante respecto a lo que habías hecho hasta ahora, evidentemente, lo cual es chapó. Bueno, al final yo creo que no te puedes limitar. O sea, los temas de investigación siguen siendo los mismos, evidentemente van evolucionando o va evolucionando el lenguaje, pero no hay que tener miedo a probar cosas nuevas. Es decir, evidentemente a veces tus galeristas o tus coleccionistas le interesa tu línea, ¿no? Y les encanta esa forma de trabajar, de iluminar, este tipo de fotografía escenificada que es por lo que más se me conoce. Pero ¿y por qué no probar cosas nuevas? Es decir, ¿por qué no hacerlo? No. Es decir, ya está, sin más. En proyectos tan concretos como este, te puedes permitir el lujo de equivocarte. Lo peor que puede pasar es no probar cosas nuevas y morir de aburrimiento. Entonces, bueno, supuso un reto y la verdad que me sentí muy cómodo. Vale, fueron meses de tortura mental, o sea, rompo con todo lo que estaba haciendo anteriormente. No, esto no estaría bien, pero ¿qué más da? ¿Por qué no? Vamos a hacerlo y ya está. Y la verdad que tuve muy buena crítica, ha funcionado muy bien, todo el mundo lo entendió, aunque es denso, hay que entender cómo analizar la serie fotográfica, cómo analizar cada una de las imágenes, el porqué de cada cosa, después el tamaño, porque claro, todo el mundo me preguntaba, ¿y cómo están distribuidas las 100 imágenes dentro de tu foto? Pues tan simple como el tamaño original de la fotografía. Si la fotografía era así de pequeña, pues así de pequeña va en mi foto. Si es así de grande o si ocupa toda la superficie, pues así de grande. Es así de simple. Solo que cuanto más alto esté en su nivel estratográfico, digamos, más nítido es. Ya está. Y una va anulando a las otras, que es como funciona la mente humana. Ya está. Entonces, bueno, pues esto. Fueron probar cosas nuevas, funcionó y yo estoy encantado. Pero realmente yo estoy contigo, esto de tener retos nuevos es fantástico. También, ¿sabes? En casos de estos así, que te lo proponen a ti, que un poco te medio imponen cosas, con lo cual es, ok, lo voy a hacer, es lo que hay, ¿sabes? Es fantástico, es una buena oportunidad, es, ok, ¿qué voy a hacer? No voy a decir que no. No, en absoluto. De hecho, la última serie que he hecho, he vuelto a mis orígenes un poco, a la fotografía escenográfica, pero con arquitectura. Es decir, ¿por qué no probar con la arquitectura? Si ya estabas construyendo escenografías, pero ¿por qué no fotografiar la parte externa? Es decir, ahora lo que hago es casi un díptico, en la última serie es un díptico en la que muestro qué sucede dentro de esta habitación, pero esta habitación está contenida en una arquitectura y lo que hago es fotografiar también la arquitectura y muestro las dos imágenes. Por tanto, continente y contenido, las dos cosas. Hay que probar, ¿y por qué no hacerlo? Y en la siguiente serie es parecido un poco, porque también fotografío arquitectura, pero solamente va a ser arquitectura. Es como volver a la serie de los campos de concentración. Pero hay intervención pictórica encima. ¿Y por qué no hacerlo? Porque, bueno, hago la búsqueda de la ruta del oro, ¿no? Es el dorado. Entonces, cómo los españoles dominaron, que además ahora está como muy vigente esta historia, está muy, muy candente. Pero es un proyecto que llevo fraguando desde hace un año, he conseguido ya los permisos, no he podido disparar en abril como yo tenía pensado por el problema del COVID, pero es un espacio arquitectónico maravilloso donde se fundió todo el armamento de la corona española para poder dominar el Nuevo Mundo. Entendido como Nuevo Mundo, como toda Latinoamérica, pero también Asia, Filipinas. Evidentemente desde un punto de vista muy particular que era el nuestro, desde allí está claro. Claro, entonces lo que estoy intentando con esa serie es seguir esa ruta del dorado en la que aquí se fabricaba armamento para dominar una población, para capturar o para robar o para extraer, o llámalo con el término lo va a utilizar cada cual como considere, pero para conseguir sus metales preciados o las piedras preciosas, traerlas nuevamente a España
para generar más armamento para volver a dominar allí. Pues el proyecto va de esto. ¿Es algo diferente a lo que he hecho? Sí, probablemente, pero en esencia es lo mismo. Es dominación, control, represión, que son los temas que a mí cada vez me interesan más. ¿Cuánto tiempo tardaste? ¿De cuánto tiempo trabajaste en este proyecto, de la memoria traidora? 16, además, porque tenía el tiempo controladísimo. 16 horas diarias, 6 días a la semana durante 6 meses. Es que tenía tiempo muy limitado para poder hacerlo. Y todo esto pensando en cómo sacarlo adelante. Es decir, te ofrecen el proyecto y tú dices, ¿cómo lo voy a materializar? Entonces empecé con Goya, con algunas de las estampas de Goya, intentando encontrar hasta qué punto se me fue la cabeza, partiendo de la obra de Goya, de algunos de sus grabados, intentando encontrar imágenes que fuesen exactamente iguales en el archivo fotográfico para poner la imagen de Goya con la... Pero claro, lo conseguí, pero al final era como demasiado complejo. Al final me interesaba mucho más esta línea pendular de que la historia se repite, del fracaso, porque para mí un periódico no deja de ser precisamente el diario de unos acontecimientos, en la mayoría de las ocasiones desafortunados para la sociedad humana. Entonces, por eso es error y fracaso. Esto es eso. Salvo la imagen de ciencia y medicina, que la entiendo como quizá la salvación de la humanidad. ¿Cuántas semanas has dicho? Pues estuve casi 6 meses. 6 meses. 5 y algo. O sea, fue en septiembre, sí, y esto se puso a finales de febrero. ¿En qué momento tuviste claro que al final, ok, voy a esto? O sea, me imagino que le dices vueltas a Goya, a Quijote, ya que estamos en el Cervantes, a Sancho Panza, a una orgía sexual de todos juntos. ¿Cuándo llegaste al final a la idea de hacer este proyecto, de mostrar esto? En el último mes. Okay. En el último mes, cuando ya tienes el tiempo tan cerrado que tiene que salir hacia adelante. Y sobre todo porque en el último mes Javi me tenía que hacer la entrevista y dando ciertas píldoras en el ABC Cultural, ¿no? Entonces ahí tenía que salir ya un artículo de que yo era el artista que iba a generar el proyecto que se expondría en Arco y tenía que dar más o menos el titular de por dónde iba a ir la línea. Ahí ya fue como mi deadline, la fecha tope para poder entregar... Y ahí fue 16 horas al día en el archivo de ABC, entiendo. Estuve en el archivo, pero también mucho en casa. En casa, imagínate, yo me descargaba carpetas y carpetas de imágenes cuando iba a Madrid, después me volví a Granada y aquí empezaba a revisar imágenes con más calma porque allí estaba un poco más o menos limitado o bien a estar en el archivo o en las mesas de trabajo con los ordenadores que tenían ellos. Entonces, lo que hacía era traer mucho material, me metía en el archivo si era físicamente y si era en digital, me descargaba material y lo revisaba en casa, pero o sea, ese mes... Yo que estoy un enganchado al gimnasio, estuve medio año sin ir al gimnasio para estar solo trabajando. Entiendo. Imagínate. Valió la pena al menos. Ha valido mucho la pena. Sí. Evidentemente has dicho que evidentemente la gente entendió el proyecto. Yo entiendo y por eso, porque ahora hemos tenido 3 días que la galería estaba cerrada por razones de COVID. Esta galería es un lujo en la ciudad de Belgrado y en el país de Serbia. Es un privilegio la visibilidad que tiene, la ubicación, todo. Y entonces, claro, tenemos 3 ventanales gigantes desde donde se ve toda la pared donde está tu obra. Cuando he visto comentarios por Facebook o alguien compartía fotos, he invitado a todo el mundo, por favor, ves cuando está abierto, visítala, lee los textos porque evidentemente si no, no tiene nada que ver. Claro. Yo recuerdo al principio cuando compartí las imágenes con la gente del equipo de Belgrade Photo Month, que claro, la pregunta era, ¿pero esto es fotografía? Joder, 100 juntas. Claro, son extremadamente abstractas y al ser blanco y negro es que parecen dibujos a lápiz.
Con Sí, lo este era un cual, poco también el juego. Es decir, quería que a pesar de que fuera fotografía, tuviese cierta relación con el arte, entre comillas, porque siempre sabemos que está esto de arte o fotografía, y sobre todo fotografía periodística, que se entiende que como que no es fotografía artística. Y este tipo de, a veces, de apelativos o calificaciones que a mí no me gustan, pues intenté que tuviese cierto vínculo con lo más básico y esencial en el mundo del arte, que es el dibujo, el boceto, el origen de un proyecto o de un concepto. Entonces, realmente, si lo ves de lejos, parece que es casi grafito, o casi cuando das a un niño un lápiz y empieza a dibujar sobre un papel de algodón, pues esa era un poco la idea. De hecho, así surgió el proyecto. Es decir, todo me surgió con un trapo sucio, la idea me surgió con un trapo sucio de haber limpiado carboncillo. ok. Porque de esto Que que te te dedicas a la quedas en el... fotografía después de una borrachera y ahora nos dices que este proyecto viene de a partir de un trapo sucio. Estás sacando tus trapos sucios a relucir. No, te explico por qué. De esto que estás en el estudio y tienes un trapo sucio de haber limpiado un boceto de carboncillo y dices, wow, fíjate, este trozo de tela contiene un montón de concepto mental que tú lo has plasmado en un papel y has conseguido eliminarlo, y las partículas de carbón que estaban allí están ahora mismo todas mezcladas aquí, y ahí hay un montón de historias, hay un montón de conceptos mentales en un trapo sucio. Si tú lo sacudes, o sea, es el polvo, es ideas, son ideas mentales. Y dije, wow, esto es súper potente si tú lo planteas desde el punto de vista de la fotografía. Si tú compones un montón de fotos, al final vas a gestar un poco la idea del trapo este sucio. Y así surgió. Bueno, de hecho, antes lo has comentado cuando hablábamos del periódico, que has dicho, si le quitas el papel, eso es lo que queda. Claro, si quitas el papel queda la tinta. Pues si quitas el trapo, queda el carbón del carboncillo de dibujar. Así surgió. Muy bien. Es fantástico conocer los entresijos de No, los proyectos. es que cuando yo entro en bucle en el estudio, esto que te quedas así reposando y meditando sobre cosas banales, te das cuenta de hasta qué punto lo que está viendo el espectador, voy a utilizar una palabra fea, es la basura, es la escoria del proceso mental. Si lo importante no es lo que hay, lo que hay expuesto, lo importante es lo que tú has hecho con esto y cómo has conseguido plasmarlo. Entonces, yo ya había sido capaz, simplemente esa idea de cada partícula de carboncillo contenida en este trapo son ideas, y es un poco lo que pasa ahí. Entonces, cuando tú eres capaz de gestar este conocimiento o esta materialización de una idea, es lo que a mí me interesa. La fotografía sí es el producto final, pero como escoria del proceso mental, que es el que a mí me interesa. Soy muy espeso. No pasa. Yo creo que te has explicado muy bien, o al menos te he percibido correctamente. Espero que el resto de la audiencia también. Y supongo que le has puesto un poco de complicado el trabajo a Ilia, pero estoy seguro que lo ha hecho muy bien. Ok. Y ya, perdóname. Ok, dime otra cosa. Evidentemente, la expo estuvo en Arco, que es, como tú has dicho, es la feria de arte más importante de España. Siempre la visitan los Reyes, antes el anterior, ahora el de ahora. En Arco, de hecho, también se censura. Creo que fue el año pasado o hace 2 años, se censuraron los retratos de los políticos catalanes que estaban en la cárcel y siguen ahí, creo, la mayoría. Evidentemente es un evento importantísimo para España. ¿Cómo ha sido, y a veces es un periódico muy importante, cómo ha sido, y es un medio de comunicación, con lo cual ya tenías ahí un soporte importantísimo, cuál ha sido la repercusión del proyecto? Pues, siguiendo un poco con lo de la censura, el año pasado había una pieza muy polémica que era el ninot del propio rey, del actual rey. Había un ninot gigante que el proyecto era quien lo comprase podía tenerlo expuesto 6 meses y al cabo de esos 6 meses tenía que pegarle fuego. Y era un ninot exactamente igual a tamaño gigante del rey. Pues entonces, en este juego, imagínate, o sea,
los reyes intentaron no generar ningún tipo de polémica al respecto y entre todos los stands que hay en la feria solo elegían 8, si no recuerdo mal, para visitarlos y uno de ellos fue el mío. Entiendo que porque también el proyecto le interesó especialmente a la reina, porque siendo periodista o habiendo sido periodista, para ella le interesaba muchísimo este proyecto. Y también yo, y aquí voy a quedar fatal, cometí un error de protocolo garrafal, porque habíamos ensayado ya un poco todo. Es decir, había venido ya... hay una sección dentro de la propia Casa Real, ¿no? de protocolo, me habían dicho más o menos, sé comedido en la forma de vestir, cómo tienes que saludar al rey y a la reina. Yo era el último en saludar y yo no sabía que el último, o sea, echa un pasito hacia atrás y esto le indica al rey y a la reina que ya no tienen que seguir saludando. Nunca puedes dar la espalda, siempre tienes que hablarle ya lo de su majestad, no, ya es señor, pues yo pensaba que iba a ser su majestad. Bueno, te dan como unas claves para poder dirigirte y hacerlo bien. Vale, a mí me dieron solamente 1 minuto y medio para lanzar todo mi speech. Y claro, para explicar todo este proyecto en solo 1 minuto y medio, por mucho que yo quise concentrarlo, era complicado. Bien, pues a los 20 segundos, la reina me hace un parón para hacerme una pregunta. Y yo dije, ¿perdona? Y entonces cojo y le digo, ¿te esperas, no? Pero además así, ¿te esperas, no? Claro, yo no era consciente de todo esto y yo ya me puse atacado de los nervios. Dije, ay Dios, vaya error de protocolo más grande. Le hablo de usted, o sea, de tú. Le hables callarse. Le digo así con la mano, ¿te esperas, no? Vale, pues entonces coge la reina, deja que yo termine mi speech y me dice, ay, pues yo quiero ver a través del teléfono móvil el proyecto. Vale, pues yo no tenía mi teléfono porque se lo había dejado a mi chico para que me hiciera fotos desde fuera. Y me dan un teléfono de una de las presidentas de honor de Luca de Tena, del periódico ABC, que era una carcasa de móvil roja con orejas de conejo. O sea, absurdo. Imagínate, yo enseñándole a la reina mi proyecto con un teléfono con orejas de conejo. O sea, absurdo a más no poder. Vale, pues entonces le debió de hacer mucha gracia que rompió protocolo, me tocó, se apoyó en el hombro para poder verlo. El rey le hizo gracia y empezó a hacer chistes en plan, ¿no aparecerá por aquí ninguna foto que sea polémica con la corona? Y yo, no, señor, no, nada. Bueno, en fin, pues al final el protocolo ellos tenían, creo que eran destinados como 3, 4 minutos para mi stand y al final fueron como 10, 12. Vieron todas las fotos, que supuso que todos los medios de comunicación que estaban alrededor quisieron saber por qué se habían detenido tanto tiempo y querían ver las fotos. Entonces esto generó que a mediodía estaba en todos los telediarios, en la prensa, en todos sitios y tuvo una repercusión mediática alucinante. O sea, fue muy... Bueno, yo creo que a veces estos clics que quitan rompen estos, digamos, protocolos al final, incluso para ellos también, porque, a ver, al final son el rey y la reina, pero cada uno tendrá su visión de ellos, pero al final ni son mayores ni estamos en una época que sean cargas, con lo cual entiendo que a ellos, de alguna forma, les debe liberar bastante el momento de romper el protocolo. Es la sensación que me da. Sí, a mí también. Yo tuve una sensación de, bueno, como ya había metido la pata, ya no podía ir peor. Ya había roto el protocolo y le había dicho que se callase. Que claro, lo mismo pensaron después que era una crítica escondida. Yo estaba pensando, lo mismo piensa que es una crítica escondida a lo que dijo su padre, con el famoso aquel, ¿por qué no te callas? ¿Sabes? Entonces yo ya estaba, mi mente estaba intentando dar vueltas a aquella historia y yo no sabía qué estaba pasando bien. Bueno, la verdad que fueron... Revolucionario venezolano, solo te faltaba eso. Bueno, pues esto, que al final me sentí bastante cómodo y me sorprendió, ¿no? Es decir, la cola de prensa, de seguridad que llevan alrededor, no sé. Bueno, o sea, era novato en estas lides, era novato, ahí ya está.
Entiendo además que tu proyecto está paseando por los mejores sitios donde puede pasear, porque está en Belgrado, en Serbia, porque está en el Instituto Cervantes y porque forma parte de Belgrade Photo Month. O sea, qué mejor que eso, pero sin reyes, porque digamos que estamos en la República en Serbia. Pero cuéntame, ¿se está moviendo? ¿Se ha movido por otros lados también? Sí, por ejemplo, mira, tuve el caso de un coleccionista mío que vino casi a propósito desde Miami porque había visto la noticia de los Reyes y vino a comprar una pieza directamente desde Miami, la pieza que tienes justo detrás tuya, la negra. Entonces adquirió esta pieza. O sea, tenía más o menos previsto venir a Madrid, pero como había visto especialmente la noticia o la repercusión mediática del proyecto en los medios de comunicación, pues vino a conocerla de primera mano y adquirió esta pieza, que era todo lo contrario a lo que él quería adquirir, porque él quería una cosa de lo que yo, de la fotografía escenificada, ¿no? Pues al final... Y claro, hay muchas otras instituciones que se han interesado para mostrarla. En México, por ejemplo, también se ha mostrado, con mi Galería de México, o sea que sí, se está moviendo. Y espero que siga más. Y de hecho, me han propuesto algunos otros proyectos específicos, pero manteniendo un poco la esencia de este. O sea, buceando en otros archivos para gestar nuevas imágenes, pero siguiendo un poco las directrices de este proyecto. O sea, será una versión 2.0 si coges el guante y la continúas. Sí. ¿Lo vas a hacer? ¿Lo vas a hacer? Claro, yo encantado. Me ha gustado lo de bucear en los archivos, porque descubres cosas súper curiosas y muy interesantes. Si estás con los ojos bien abiertos, aprendes muchísimo. Y bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no probarlo? Y te diré una cosa, cuando tú lo hiciste bajo una presión bastante importante, con lo cual supongo que disfrutaste un 30% de lo que podías haberlo llegado a disfrutar. Sí, reconozco que sí. Se me acaba de ir la luz. Lo vi. Te has apagado un poquito. Ok, bueno, son las 6:37, tenemos que cerrar prontito porque nos van a cerrar las puertas en el Cervantes. Bueno, ya oficialmente está cerrado ya, pero nos han dado un poco más de tiempo. Antes has hecho algún pequeño apunte, pero ¿quieres compartir con nosotros sobre los nuevos proyectos que estás trabajando? Cualquier cosa nueva, no sé si estás trabajando en algún libro, estás trabajando en los nuevos proyectos como has dicho antes, ahora nos has lanzado esta pullita de un proyecto similar, un 2.0 a la memoria traidora. ¿Nos hablas un poquito del futuro? Pues estoy como con 3-4 proyectos normalmente a la vez. El que os he comentado, esta de la ruta del Dorado, pero que al final es la ruta de la dominación y del control, con este espacio donde se fabricaba todo este armamento. Este va por un lado. Me interesaba desde hace ya como un par de años tratar el tema de la soledad. Hasta la aparición del COVID, la Organización Mundial de la Salud había declarado a la soledad como la gran pandemia del siglo XXI. Entonces, hay incluso algunos gobiernos que ya han creado el Ministerio de la Soledad para paliar los efectos que produce la soledad antes de que se desarrollen. Es decir, por ejemplo, es más costoso para una administración pública que tú desarrolles la soledad, o sea, desde depresión, suicidios, bajas laborales, todos los gastos en medicamentos que pueden desencadenarse. Hay como, desde, por ejemplo, obesidad, hipertensión. Hay un montón de enfermedades asociadas a la soledad. ¿Por qué? Pues si tú te sientes solo, no haces deporte o no te alimentas bien. Todo esto es más fácil o es más barato resolverlo al inicio, en los estadios iniciales, que cuando ya se va desarrollando la enfermedad. Entonces me interesaba muchísimo analizar este concepto, pero en todos los estratos sociales y también en las diferentes edades. No solamente un anciano se siente solo, también se puede sentir solo un niño que sufre bullying en el colegio. O una mujer, por ejemplo, que es una alta directiva de una empresa, pero no tiene tiempo para desarrollar actividad de ocio o para tener familia, o sea que se siente sola, se siente incomprendida. Al final la soledad está más inserta en nuestro día a día de lo que pensamos. El problema es que no tenemos tiempo
para reflexionar sobre ello. Entonces esto me estaba interesando y es muy escenográfica, es decir, son como fotogramas de película, pero son como 20 imágenes desde niños hasta ancianos. Un anciano que pierde a su cónyuge y no tiene hijos. O descubren su cadáver al cabo de las semanas, porque no tienen nadie que se interese por ellos. Entonces esto me interesa mucho. Yo te iba a decir, o perdona, o que los tiene y todavía te sientes más solo, porque no te hacen ni puto caso. Exactamente. Pues este es otro de los temas. Y después, reflexionando sobre el concepto de la soledad, me he dado cuenta que en el colectivo gay hay como una especie de, y va a ser duro lo que voy a decir, casi un proceso de autodestrucción en muchos casos. Porque muchos gays, a pesar de no tener cargas familiares, tener una buena posición económica, realizan ciertas prácticas que te llevan a sentirte muy solo. Y yo explico, por ejemplo, Grindr, Scruff, o sea, las nuevas aplicaciones para encontrar pareja o para encontrar sexo, lo que están haciendo es que la gente utiliza cuerpos, pero no tiene el tiempo o no se toma el tiempo para conocerlos. Es decir, tienes sexo rápido, conoces a mucha gente o puedes mantener muchas relaciones sexuales en un solo día, pero no te detienes a conocer a la persona. Y esto te lleva a una frustración continua, a un proceso de soledad en el que te sientes mal y necesitas del uso continuo de estas aplicaciones para llenar ese vacío. Y esto te lleva incluso a ciertas prácticas, a prácticas de riesgo sexual, a acabar en chills. Bueno, en España se llaman chills, no sé cómo se podría denominar en serbio, pero son como reuniones casi orgiásticas sin protección, consumo de drogas. Y esto, el consumo masivo de drogas y la mezcla de ellas, producen lo que en España se dice la bajona del día después o de los 2 días, que te sume en una especie de semidepresión durante 2 o 3 días y te sientes más solo. Pues entonces estos procesos casi autodestructivos son los que me está interesando analizar. Claro, meterme en este submundo es ir a alguna de estas orgías a entrevistar a la gente. Y es absurdo ir con mi grabadora. Hola, ¿te puedo entrevistar mientras estás aquí? Bueno, cada vez los micros son más pequeños, yo qué sé. No. Me firman la documentación y todo, ¿eh? Que aunque estén drogados, yo le hago que me firmen la documentación. Yo no me arriesgo, ¿eh? Buena muestra de ADN te llevarías. La verdad es que ahora nos reímos, pero sí, de hecho, la soledad evidentemente, en el mundo del que nos hablas, evidentemente es así, pero yo creo que también en el mundo heterosexual, un poco menos rápido, quizá menos bestia, pero también va por ese camino, y en el mundo asexual también. Sí, pero probablemente en el mundo gay es muy, muy acentuado. Sí, está claro. Pero ya no solamente por eso, sino porque a veces ya no encajas en los patrones. Y al final todo te mueve por el miedo. El miedo a no ser objeto de deseo, a no sentirte deseado, a tener pluma y por eso eres rechazado, lo que en España se llama plumofobia, por ser gordito o simplemente por tener un cuerpo normal, es decir, por no ser un cuerpo musculado, turgente o por no tener vello. Cosas tan simples como esta. Es decir, en el mundo gay hemos catalogado tanto todo que si no encajas en alguno de estos, te sientes desplazado y al final te acabas sintiendo solo. Si ya de por sí la soledad, la sociedad contemporánea sufre de esto, de esta soledad casi agónica, pues imagínate. ¿Me estás diciendo de alguna forma, nos vamos del proyecto, pero me da igual, tenemos 16 minutos. Bueno, Mladen, si hay alguna pregunta por ahí que alguien quiera hacer, nos la haces si quieres, nos la lanzas, pero te iba a decir, digamos, estaríamos un poco hablando de que realmente también hay mucha discriminación dentro del mundo gay, no sé decir LGTB, sí. O sea, la misma discriminación que hay para el grupo, o sea, la gente asociada a LGTB por parte de la sociedad en general, digamos que después dentro del movimiento LGTBI también hay mucha discriminación. Hay discriminación. No podría decir si mucha o poca, pero evidentemente sí que hay discriminación. O sea, ya simplemente por tener o no tener pluma. Una cosa tan... que bueno,
sea, la pluma está y ya está. Y puede mutar, es decir, yo en ciertos contextos puedo tener muchísima pluma y puede ser muy divertido con algunos amigos, o después no tenerla, y no es que lo busques deliberadamente, sino que te sale de forma natural. Es un ambiente de fiesta que sale diferente, supongo. Claro, si estoy con unos amigos, puedo estar hablando en femenino, o puedo estar con mucha pluma y puede ser divertidísimo. Y en otros ambientes, pues puedo mantener la compostura. Y he entendido esto de compostura, que me da un poco igual. Es decir, si tengo o no tengo pluma, cada cual lo decidirá. A mí me da igual si la tengo o no la tengo, no me importa. Pero evidentemente, pues sí. De hecho, en las aplicaciones gays, masculino para masculino. Es decir, ya estás discriminando ahí que alguien que te puede resultar sumamente interesante porque tenga la cabeza bien armada, porque sea interesante por su trabajo, por ser atractivo, pero si tiene pluma ya lo estás rechazando. Esto es discriminación. Sí, sí. Ok, muy bien. ¿Algo más que quieras compartir con nosotros antes de que vayamos terminando la charla? Podría hablar 3 horas más si hace falta, porque tengo mucho material que he preparado de imágenes para compartir. Pero quizá Malden tenga algo para nosotros, para alguna pregunta. ¿Tienes alguna pregunta o algo? Malden. Desafortunadamente, de momento no. Pero la opción puede ser que podemos organizar nueva charla en agosto o en otra ocasión. Y si la gente tenga alguna pregunta, pueden enviarnos todas sus preguntas en nuestro perfil de Instagram o en nuestro perfil en Facebook. Y podemos hacer una colección de preguntas y podemos organizar una charla de nuevo. ¿Por qué no? Porque todo ha sido súper interesante. Yo estoy aquí todo el tiempo disponible para hacer cosas como estas y además, claro, estoy aquí súper emocionado y súper inspirado por la charla y todas las cosas que Fernando ha mencionado y muchísimas gracias a los dos. No, gracias a vosotros por invitarnos. Pues, bueno, recordar que si todo va bien, Fernando estará aquí el día 10 de septiembre para la clausura de la exposición, con lo cual, sí, esperemos y crucemos los dedos, que todo vaya bien. Estaremos en la sala de conferencias del Instituto Cervantes de Belgrado, estaremos con Ada y con Ilia en el otro lado de la sala y estará Javier, estaremos todos, estará Vlad, estaremos todos y espero que tengamos unas 30 personas entre medias, todas las sillas llenas y hablando en persona. Pero mientras dejamos las puertas abiertas a una posible charla en agosto entre medias podría ser, lo podemos ver, qué temas tocar o si no, hacemos una charla a los 4 encerrado con una cerveza, tampoco está mal. Tampoco hay que compartirlo todo. Yo me ofrezco, es decir, cuando esté ahí me ofrezco a que me lleven de fiesta, a conocer la ciudad, de cervezas. Yo estoy abierto a todo este tipo de posibilidades. Eso, no te preocupes porque además creo que vamos, si todo va como queremos, va a coincidir con la inauguración de la exposición de Dusan Kohol, quien viene desde el Festival of Bratislava de Eslovaquia, quien tiene un proyecto muy interesado, muy vinculado al movimiento LGTBI, donde vamos a tener un performance artist austríaco que vendrá con el apoyo de Austrijische Kulturforum a la inauguración, con lo cual te aseguro que podemos tener un buen fin de semana en Belgrado. Yo me presto. Lo que queráis. Todo se está cociendo. Perfecto. Muy bien. Muchas gracias, Mladen, por mi parte. Y muchas gracias a Nada y a Ilia por estar con nosotros y por traducir vuestra charla. Es un gran trabajo. Muchísimas gracias. Y Fernando, gracias a ti. No, gracias a vosotros por invitarme y sobre todo, Ilia, perdóname porque he utilizado seguro palabras muy complicadas y conceptos bastante complejos. Perdóname. Lo he intentado hacer lo más básico posible. Muy bien. Gracias. Bueno, espero que nos vemos en septiembre, entonces, o al menos en agosto en una charla como esta. Perfecto, pues muchísimas gracias. Un saludo. Chao.